La mente que debo borrar. La cuarta dimensión es el mundo espiritual que Dios sojuzga. Debido a que el hombre tiene espíritu, es un ser que pertenece al mundo de la cuarta dimensión. Y la mente es el lugar en donde se encuentra nuestro espíritu. De manera que si hallamos un lugar donde nuestra mente pueda descansar, podemos encontrar respuestas inimaginables en la cuarta dimensión. En la vida cotidiana escuchamos frases como «estoy apurado», «siento que estoy en un callejón sin salida», «me siento agotado», «estoy ansioso». Ahora, ¿sabe cuál es el denominador común de estas cuatro frases? Que están estrechamente conectadas a la mente, y la mente está conectada al cuerpo. Es decir, por causa de nuestras confesiones negativas, tanto la mente como el cuerpo no tienen un lugar donde descansar. Se dice que el medicamento que más se vende en el mundo es la pastilla que combate a la úlcera. Una empresa farmacéutica obtuvo una ganancia de $40.000 millones. En tan solo 10 años, esto a partir del lanzamiento de este medicamento tan particular que fue generado o producido a partir del año 1986. Esto evidencia que la gente no tiene paz y padece de un extremo estrés. No podemos dejar de frustrarnos ante esta trágica realidad, ya que hemos sido arrojados en medio de un mundo. Entonces, ¿dónde es el lugar en donde debemos ir para salir de la opresión y de la ansiedad? Debemos vaciar nuestro corazón y tener un encuentro con Dios que se revela en medio de la quietud. Comencemos juntos el viaje al dichoso mundo de la mente que Dios nos muestra. El primer paso consiste en buscar un lugar en donde su mente pueda descansar. Un tema que ha ganado interés en la sociedad contemporánea es el reposo. Esto se debe a que muchos de los conflictos en los que estamos envueltos producen fatiga, tanto física como emocionalmente. La falta de trabajo, y aunque uno lo consiga, no le alcanzan las 24 horas del día y terminan exhaustos. La posibilidad de una guerra nuclear por causa de las pruebas de armas nucleares que realizan los norcoreanos en la península, la ininterrumpida guerra en el Medio Oriente, que causa la destrucción de muchos países en esa región, etc. Todo esto es evidencia de los conflictos que nos causan daño. ¿Acaso habrá un lugar donde podamos reposar para evitar este constante conflicto? El único lugar donde nuestra mente, distraída por las circunstancias, puede obtener descanso es en el Señor. Podemos recuperar reposo y paz en el lugar donde el Señor nos dispone. No obstante, hay una condición para que nosotros podamos ir en búsqueda de este sitio. Esa condición dice que debemos tener una mente que contempla solamente a Jesús, quien fue crucificado en la cruz, es decir, una mente sencilla y sincera. Este es el segundo paso que debe dar para restaurar su mente. Al observar un mundo tan complejo, hay veces que nos preguntamos ¿hacia dónde debemos ir? Pero el interrogante desaparece cuando nos acercamos hacia el Señor con una mente sencilla y sincera. Fíjese en aquel barco que sale hacia el remoto mar. La fuerza centrífuga del capitán y la tripulación es el poder que puede vencer el profundo mar y la fuerte tempestad. El barco puede arribar a su destino siempre y cuando la tripulación obedezca al pie de la letra todas las órdenes del capitán. ¿Dónde se encuentra su meta? El barco de nuestra vida podrá avanzar por causa del viento si tan solo nos acercamos al Señor con una mente sencilla
y sincera. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar entonces una vez que nos encontramos con el Señor con una mente sencilla y sincera? Los conflictos siguen latentes por más que creamos en el Señor. Por tanto, el tercer paso consiste en renunciar al odio y al rencor y abrazar cálidamente al Señor. El odio y el rencor destruyen al prójimo, pero por causa de la caída de Adán y Eva, el agua amarga del odio y el rencor mana del corazón del hombre, de manera que no dejamos de vomitar y de tomar de nuevo del agua de la fuente del odio y del rencor. Podemos saber de las causas que producen el odio y el rencor por medio de la trágica historia de nuestra península. Es fundamental que nosotros renunciemos a esa fuente de odio y de rencor durante todo el tiempo, cada vez que nos acercamos al Señor. Pero aún cuando pensamos en que lo hemos hecho, que hemos renunciado a todo, existe algo más que aparece como una ráfaga, y es el elemento de la opresión. En cuarto lugar, debemos deshacernos de la opresión. En el pasado, cuando ministraba en una zona muy pobre, solía predicar condenando a la gente, criticando sus errores. Ellos estaban de acuerdo con el contenido del mensaje, pero mis predicaciones no lograban sanarlos. Hasta que un día me di cuenta de que la gente ya estaba viviendo en medio de la maldición. De hecho, estaban siendo afligidos por ellos mismos por causa de la propia opresión. Estaban conscientes de que estaban bajo una situación inmejorable. Jesucristo no vino a la tierra con el fin de condenar a la gente y de sembrar un sentido de culpabilidad. Es más, vino para que puedan tener vida y vida en abundancia, como lo dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículo 10. El último paso es deshacer el veneno del afán y la ansiedad. Aunque hayamos vaciado nuestro corazón y hayamos quitado el yugo de la opresión, no podemos dejar de frustrarnos ante una nueva situación de conflicto. Esto se debe a que el afán y la ansiedad no se apartan de nosotros. En la pared de la cárcel en Auschwitz se descubrió una frase escrita por un judío. Este era el lugar en donde muchos judíos eran muertos tras entrar en un cuarto de gas. Esa frase dice así: aunque las nubes cubran el sol, creemos que el sol está por encima de las nubes. De la misma manera, creemos que Dios está con nosotros, aunque todo sea angustia y sufrimiento. Es cierto que el afán y la ansiedad de las circunstancias nos azotan como el valle de la sombra y de la muerte. Sin embargo, no debemos atemorizarnos observando las circunstancias, sino que debemos contemplar a Dios, que siempre está con nosotros, como aquel que está oculto sobre las nubes. Practiquemos estos 5 pasos con el objetivo de restaurar la mente perdida. Es mi oración que usted no se caiga por las cosas del mundo, sino venza al mundo con la esperanza de los cielos en su corazón. Lunes. Busque un lugar donde su mente pueda descansar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. El libro de los Salmos, capítulo 23, versículos 1 y 2. Así como el ciervo brama por la corriente de las aguas, nuestra mente necesita descansar. El día que he vivido hoy es el día que anhela vivir, el cual murió ayer. Es necesario tener lo suficiente en sabiduría para vivir con sentido, aunque sea un solo día. Aquí el sentido de la vida consiste en buscar
un lugar en donde su mente pueda descansar. El único sitio en donde su mente obtiene reposo es donde el Señor le da paz. Abra su corazón y busque a Dios. El Señor le susurra una voz de paz. Mi mente mora en Dios y Dios en mi mente. ¿Ha oído hablar de una medicina llamada Chung Hua Tang? El maestro He Huan de Corea escribió un libro que se titula El secreto de la salud. Este libro revela el secreto de cómo recetar esta medicina tan particular, el cual es conocido como el cúralo todo. Esta medicina está compuesta por 30 elementos y se caracteriza por curar enfermedades que la medicina moderna no puede hacer. Además, ayuda a mejorar el sistema inmune y permite vivir saludablemente. Pero esta medicina no se adquiere en las farmacias, ya que cualquier persona lo puede preparar de forma casera. Voy a revelar a mis lectores el secreto de la receta de este fabuloso medicamento. Los elementos que usted necesita son algo irónicos. Preste mucha atención. No son mis consejos, sino las palabras del propio maestro He Huan. Reduce el nivel de avaricia, no guardes celos ni envidia, no te enfades, no concibas malos pensamientos, haz lo que te ha sido concedido, guarda distancia de los deseos carnales, sé transparente y precavido, mantén tu mente limpia, ama y aprende a mantener la calma. Estas son algunas de las composiciones básicas de las 30 que componen esta medicina. Además, aclara que cuando uno toma esta medicina, puede ser curado de cualquier enfermedad. Nuestra mente abundará en la paz del Señor si tan solo nos alejamos del pecado, el mundo, la avaricia, y nos acercamos al prójimo en servicio al Señor. La paz que Dios nos brinda en nuestro corazón viene a ser el cúralo todo, que puede curar cualquier tipo de enfermedades y dolencias. Dicen que la causa de la enfermedad es el estrés. Es el estrés el causante de todo tipo de enfermedades en un mundo lleno de complejidades. Pero si nuestra mente tiene paz, todas las enfermedades desaparecen y podemos gozar de buena salud. Por lo tanto, debemos encomendar nuestras mentes cargadas al Señor en oración y súplica para que la paz de Dios guarde nuestra mente. Ore para que su mente more en Dios y Dios en su mente. Ciertamente el Señor obrará para que su paz sobreabunde en su corazón. Reflexión. El día está compuesto por 24 horas. Pregunto, ¿cuántas horas dedica usted para caminar junto al Señor? Así como usted ofrenda el 10% de sus ingresos, también debe ofrendar a Dios su tiempo. Es en ese tiempo el que usted obtiene paz por medio de Dios. Comience ahora mismo. Dios lo consolará y le dará un reposo genuino. Oración. No puedo confiar en el hombre, porque nada hay tan engañoso como el corazón del hombre. Solo puedo confiar en ti, Dios, Padre y Jesucristo. Dios Padre, concédeme paz en mi corazón, por cuanto no hay paz en mí. Todo es vanidad, vanidad de vanidades. La fama, el poder, el dinero, no me puede dar paz ni felicidad. Haz que puedas saber que solo puedo obtener paz cuando tú, Dios, Padre y Jesucristo, gobiernas mi mente como Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Martes. Con una mente sencilla y sincera.
Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Así lo dice la carta que Pablo le envía a los romanos en el capítulo 7, versículos 24 y 25. Una de las características de aquellas personas que tienen una relación con Dios restaurada es que tienen una mente centrada hacia Dios. Además, conllevan una vida de oración diaria y viven en santidad, de manera que pueden ver a Dios aún en medio de la aflicción y de la adversidad. Los que ven a Dios también mantienen armonía con el prójimo. Por consiguiente, descubren la revelación de Dios, así como podemos ver la luz que resplandece en medio de una noche muy oscura. Podemos ver a Dios con una mente sencilla y clara. La gracia divina que vivifica al hombre interior. La mente sencilla y sincera hacia Dios abre nuestro corazón conflictivo. Cuando estaba en la iglesia de la Carpa, vino a la iglesia una hermana que había quedado viuda. La mujer oyó el evangelio y aceptó al Señor. Venía todos los días a orar temprano por la madrugada y nunca se ausentaba a un culto dominical. Pero un día la hermana se acercó a mí y me dijo: «Pastor, voy a seguir creyendo luego de jubilarme». Estas palabras me tomaron por sorpresa. Entonces le pregunté cuál era la causa. Me replicó diciendo: «Es que no puedo seguir viniendo como antes, luego de haber nacido de nuevo». Siguió explicando: «Todo vendedor ambulante vende sus productos mintiendo un poco acerca del precio, pero cada vez que lo hago mi conciencia me dice que estoy actuando mal y no puedo evitar el conflicto interno. Considero que es imposible trabajar como vendedor ambulante y creer en Jesucristo al mismo tiempo. Tras haber creído en Jesús, no soy feliz, sino todo lo contrario. Siento un conflicto de día y de noche, así que voy a abandonar la fe por un tiempo. Todo cristiano sufre de un conflicto como este, sea grande o pequeño, entre Dios y el mundo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este dilema? El hecho de que haya un conflicto interno implica que usted es un hombre de Dios. Si no hubiera creído en Jesucristo y no hubiera recibido salvación, entonces tampoco habría de qué preocuparse. Los que viven de acuerdo al hombre exterior, lo cual es sojuzgado por el diablo y el pecado, tienen su conciencia muerta, por consiguiente, no sienten ningún conflicto. El hecho de que haya conflicto en su corazón significa que usted es una persona que ha sido resucitada de entre los muertos, que tiene una conciencia limpia y que su hombre interior ha sido vivificado. Los que no tienen salvación no sienten este conflicto interno y lo pueden hacer. Esto se debe a que no tienen una conciencia sencilla y sincera y una palabra, un Espíritu Santo que los reprenda en el tribunal de su mente. Debemos saber si este conflicto seguirá hasta el día de nuestra muerte. Desde el momento que creemos en Jesús, la lucha entre el bien y el mal seguirá hasta que seamos enterrados. El problema se agiganta cuando nuestra mente se divide y pensamos: ¿lo creo o no lo creo? Porque es ahí cuando el nivel de duda se incrementa. Dios no contesta si nuestra mente está dividida y tambalea como las fuerzas que generan las olas del mar. Solo aquellos que guarden su corazón unánime podrán experimentar la respuesta de Dios.
contemple el cielo bien alto y azul. Cuando uno se levanta con su mirada al cielo, puede oír aquella voz de Dios que dice: no te ates a las posesiones, sino sé fiel en lo que eres. Dios abrirá nuestro corazón conflictivo cuando entreguemos un corazón sencillo y sincero de nuestra parte. Reflexión: ¿usted vive contemplando a Dios con una mente sencilla y sincera? Así como la perla que se encuentra debajo del barro pierde brillo, la perla de nuestro corazón pierde luz en medio del mundo. Por tanto, recupere el brillo de la luz anhelando a Dios en su mente sencilla y sincera. Dios resplandecerá su luz en su vida y permitirá que usted recupere el calor del corazón que le ha sido quitado. Oración. El alma nuestra se encuentra en constante conflicto interno, y nuestra vida también está en medio de una batalla cotidiana. Es una batalla entre el hombre exterior y el hombre interior, entre la conciencia y el mundo. Dios, Padre, por cuanto he sido salvo, no puedo dejar de luchar con el mundo. Permíteme que mi hombre interior y la conciencia venza al mundo mediante la palabra de Dios, la ayuda del Espíritu Santo y la oración, para que pueda vivir en acorde a la gloria y a la salvación que tú me has concedido. Permíteme que pueda dirigirme hacia ti con una mente sencilla y sincera. En el nombre de Jesús. Amén. Miércoles. Renunciando al odio y al rencor. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. La carta enviada por Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Debemos ser amables con todos y renunciar al odio y al rencor. ¿Cuánto ha sufrido la humanidad por causa de la discordia, la pelea, el juicio y el hecho de adherirse excesivamente a algún principio político? Dios quiere que renunciemos a cualquier tipo de odio y rencor y a dar a conocer su pedido de perdón y reconciliación a todos. Dios desciende sobre aquellos que viven una vida de perdón. Si confía en Dios, puede perdonar al prójimo. Aquellos que son pasivos, duros y hostiles son más vulnerables a la hora de contraer alguna enfermedad del corazón. También son débiles aquellos que pueden, excusándose de sus errores, avanzar. Existe un denominador común en los pacientes que sufren de hipertensión arterial y problemas del corazón: el odio. La falta de perdón hace que el odio produzca tensión. Por consiguiente, la presión sube provocando un paro cardíaco. Además, se dice que el 70% de las enfermedades del hombre moderno se relaciona con el corazón, es decir, el temor, el rencor, la ansiedad. Por tanto, si quiere vivir sano, tiene que deshacer todo temor, todo odio y toda ansiedad de su vida y vivir amablemente con todos. Cuando predico acerca de la amabilidad, algunos dicen: pastor, es imposible vivir así. ¿Cómo puedo ser amable a alguien que me ha lastimado? La herida ha sido tan grande que no puedo perdonar. Además, esa persona sigue siendo igual. Cuando veo cómo me trata, se me hace aún más imposible perdonarlo. Otros me dicen: lo he ayudado en varias oportunidades, pero me devuelve el bien por el mal. ¿Cómo puedo amar a una persona así? Por otro lado, hay quienes se quejan diciendo: ¿cómo puedo ser amable a alguien que siempre habla y murmura negativamente? Esto habla de que la amabilidad no es posible con la fuerza del hombre. Sin embargo, a través de su palabra,
Dios nos exhorta a que vivamos una vida amable y, de cierto, nos revela cómo alcanzar el objetivo, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Así dice la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 5. Esto significa que el Señor nos comprende y tiene empatía por nosotros. Por tanto, debemos confiar en el Señor, porque Él es quien nos da un corazón amable, quien nos permitirá perdonar a otros. En síntesis, hay que confiar en el Señor a fin de ser amable con todos. Reflexión. Vivimos una vida llena de errores. Lo hacemos mal, no hacemos lo que debemos hacer y hacemos aquello que no debemos hacer. Aún así, pedimos a Dios perdón y misericordia todos los días. Al comparar la magnitud de nuestros pecados para con Dios, nos damos cuenta de que el pecado que cometen aquellos que son nuestro prójimo hacia nosotros no es gran cosa. ¿Desea usted hacer algo bueno en este mundo? Entonces recuerde que una mente clara y sencilla comienza con el perdón. Medite en el Dios que obra en medio de su actitud, lenguaje y acción. Oración. Dios de amor, el conflicto sigue vigente en este mundo por causa del diablo y el pecado. El hombre comenzó a enfrentarse con Dios desde el huerto del Edén. Dios entró en conflicto. El hombre entró en conflicto. En fin, todo el mundo cayó en conflicto. Sin embargo, Jesucristo vino para abrir la puerta del perdón, la puerta del amor, la puerta de la reconciliación, la puerta de la unidad. El perdón, el amor y la reconciliación que Jesús estableció es la única manera en que el individuo reavive, la familia reavive, la sociedad reavive, la nación reavive y el mundo reavive. Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo será asolado y que toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Sin el perdón, el amor y la reconciliación, el odio, el rencor y el conflicto no se hace más que evidente, grande y nos lleva a la destrucción. Padre, ayúdanos a vivir en perdón, amor y reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén. Jueves. Desquitando el yugo de la opresión. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo, pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Las palabras escritas por el apóstol Pablo en la segunda carta enviada a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 11. Esta opresión siempre va de la mano de una mentalidad perdedora. Obviamente, esta es una actitud errónea que trae fracaso y destrucción. La mente de la mayoría de las personas que caen en este tipo de mentalidad se torna anormal. Su mente se llena del complejo de la frustración. Si alguien cae en la frustración por causa de la opresión, ni la sociedad ni el gobierno pueden sanarlo. Solo el arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo puede transformarlo en un espíritu que empieza a disfrutar de la libertad, dejando atrás
a ese espíritu oprimido. Perplejos, pero no desesperados. Kim Jin-ho es un narrador que fue galardonado con la medalla de oro en la competencia mundial de atletas discapacitados. Tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de su madre. Dijo que se desesperanzó muchísimo cuando oyó la noticia de que su hijo era autista. Pensó, una mujer con hijos puede huirse de la casa por algunos días, puede separarse de su marido en caso de algún conflicto grave, pero por cuanto mi hijo es autista, no tengo ninguna escapatoria. Entonces, debía decidir entre quitarse la vida junto a su hijo, o si no, creer en el Señor. En definitiva, decidió creer en el Señor y se congregó en la iglesia del Evangelio Completo en Yoido. Dios sana a mi hijo de su autismo. Oró en clamor durante 4 años, pero su hijo siguió igual. Al ver que su hijo no recibía sanidad, se frustró en gran manera, pero un día escuchó la voz de Dios que decía: quiero que ames a tu hijo. Amo a tu hijo, por tanto encomienda la vida de tu hijo. Ámalo tal como es y déjate llevar por él, así como yo lo guío. Al oír estas palabras, cayó en arrepentimiento. El Señor ama más a mi hijo que yo, por cuanto me dijo que me responsabilizara de la vida de mi hijo. Lo único que tengo que hacer es confiar en el Señor y amar a mi hijo. Dios, perdóname, he estado luchando por mi sufrimiento, pero nunca he tratado de considerar tu voluntad, ni siquiera una sola vez. Dame el amor, el denuedo y la sabiduría para no darme por vencida. A partir de ese momento, Dios comenzó a oír sus oraciones. Por fin entró a una escuela para niños discapacitados que estaba bajo la dirección del reverendo Kim Yang-hwan, Billy Kim, pero a la hora de la inscripción fue sorprendida por la noticia de que no había más vacantes. Al insistir diciendo que asistía a la iglesia del Evangelio Completo de Yoido del pastor Cho, el hijo del pastor Kim dijo: entonces, si trae una carta de recomendación del pastor Cho, aceptaremos a su hijo como excepción. Esta madre me vino a ver, obtuvo mi firma, por lo que su hijo logró ingresar a esa escuela. Jin-ho descubrió su talento en la natación y logró ganar una medalla de oro en la competencia internacional de atletas discapacitados. Al tiempo, la mujer se frustró por causa del autismo de su hijo. Sin embargo, se dio cuenta de que Dios amaba a su hijo de igual manera. Al oír la voz que decía: los guiaré hacia el camino que he preparado, ama a tu hijo y sígueme junto a tu hijo, se decidió a desquitarse de toda la opresión que la estaba azotando. Lo que hizo fue algo realmente especial. Si no nos frustramos en medio de los problemas, podemos poseer una fe positiva y activa. Podemos librarnos de cualquier opresión. Si tan solo nos damos cuenta de que Dios conoce mi camino, podemos estar seguros y confiados. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta de que Dios lo ha preparado todo, caminaríamos tranquilos. Reflexión. ¿Cómo suele superar el obstáculo que se encuentra delante de usted? El camino de Dios es diferente al del hombre. La mayoría de nosotros nos tropezamos y nos frustramos ante la opresión. Sin embargo, hay futuro para los que creen en Dios. Visualice la esperanza del mañana que Dios le revela y ore encomendando toda la opresión de la realidad. El Dios de Emmanuel
iluminará su senda y abrirá su camino. Oración. Cuando nos vemos atribulados en todo, ilumínanos con tu luz. Líbranos de la opresión, y cuando enfrentemos una tormenta, ilumina tu luz de amor para que no nos frustremos. Permite que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Hazme saber cuán gran privilegio es creer en ti, para que pueda guardar temor y amarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Viernes. Deshaga el veneno del afán y la ansiedad. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Las palabras del apóstol Pablo en la carta enviada a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Tenemos que tener una comprensión plena acerca del temor y la ansiedad. En caso de que el temor y la ansiedad sean de provecho, es necesario guardar temor y ansiedad. Pero lo peor es que el temor y la ansiedad, así como el tabaco, no son provechosos para nada. El temor y la ansiedad destruyen el alma y el cuerpo. Por tanto, para que todas las cosas prosperen y tengamos salud, así como prospera nuestra alma, debemos deshacernos primeramente del veneno del afán y la ansiedad. Encomiende su cuerpo y su mente al Dios Todopoderoso. Un matrimonio joven estaba cruzando el río en una barca hasta que de repente les azotó una tormenta terrible. Al ver que la barca tambaleaba de un lado a otro, la esposa se puso pálida. Por el contrario, el esposo estaba leyendo un libro en un rincón de la barca, motivo por el que le replicó diciendo: ¿acaso no ves que la barca está por inundarse? ¿No tienes miedo? ¿O pretendes no tener miedo porque estás enloquecido? En ese instante el hombre sacó de su vasija una espada gigante y se acercó a la mujer. ¿Qué haces con esa espada sobre mi pecho? Si floreo la espada, puedes morir en este instante, en este mismo lugar. Ahora, ¿tienes miedo o no tienes miedo? La mujer dijo riéndose: no tengo miedo. El esposo le preguntó y le dijo: tengo una espada. ¿De veras no tienes miedo? No tengo miedo porque eres mi esposo. Si fueras un ladrón, entonces sí tendría miedo, pero sé que tú no me vas a hacer ningún daño. Volviendo a guardar la espada en la valija, el esposo sonriente le explicó: querida, esta tormenta está en manos del Señor. Así como nos atemorizamos cuando la espada está en manos de un ladrón, debemos asustarnos si la tormenta estuviera en manos del diablo. Pero, por cuanto hemos encomendado nuestras vidas al Señor, los cielos y la tierra, más todo lo que hay en el mundo, está en manos de nuestro Señor. De manera que no hay por qué temer ante esta tormenta. No moriremos, porque ciertamente esta tormenta está en manos del Señor. Tranquilízate, no contemples la tormenta, sino mira el corazón del Padre. Estas palabras son certeras. Querido lector, no hay nada en este mundo que se escape de las manos del Señor. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso y omnipresente que sojuzga la historia, sojuzga la vida y la muerte de la humanidad. Si somos su pueblo y sus ovejas, ciertamente el Padre nos protegerá por medio del destino y las circunstancias. Por fe podemos gozar de paz. Por tanto,
Solo aquel que conoce y confía en el Señor puede ser fuerte y valiente. Reflexión. ¿Ha hecho el afán una rutina diaria en su vida? Puede ser que dar vueltas en un mismo lugar haya sido un hábito, o sentarse sin hacer nada se haya vuelto una costumbre en su vida. Si se siente derrotado por el afán, no busque una solución inmediata, sino vaya paso a paso. En primer lugar, restaure la comunión con Dios, que el afán sea quitado. El afán le ha robado esa comunión y ese vínculo. Reencuéntrese con Dios. No piense que ya es tarde, sino arrodíllese y busque a Dios. Oración. Hemos nacido en un ambiente donde abunda la contaminación del temor y de la ansiedad, y permanentemente vivimos en un mundo de enfermedad e infelicidad. Pero sabemos que no podemos con el afán y la ansiedad por nuestra propia cuenta. Pero gracias te damos, porque Jesucristo vino para darnos a conocer la paz de Dios. Ayúdanos para que podamos acercarnos a Jesús y descargar todas nuestras ansiedades. Ayúdanos a confiar en el Señor y a deshacer todo afán y toda ansiedad. Ayúdanos a encomendar nuestras cargas, preservar la paz interior. Ayúdanos a vivir en paz, tanto espiritual como físicamente, y en abundancia de felicidad